Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y aquellas que vienen, porque sé que hay fabulosas bendiciones para todos nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Y si requieres alguna oración que yo haga por ti, bueno, también escríbela en los comentarios del video y yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero invitar también a que consultes tu signo ascendente. En la descripción de este video hay la manera de consultar el signo ascendente, también un decreto para abrir caminos y otras cosas súper especiales. Si esta lectura no resuena contigo, mi querido o mi querida, bueno, déjala pasar. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje para ustedes de un angelito. Dice, escribir es tu fortaleza. Bueno, a veces no podemos expresar con palabras habladas todo aquello que nosotros queremos decirle a personas o a situaciones, cosas que nos callamos en nuestro corazón. Bueno, este angelito te está invitando a escribir todo aquello positivo, negativo que tú quieras decirle, puedas decirle a una persona. Bueno, lo positivo lo puedes dejar por ahí en un cuadernito, pero lo negativo escríbelo, arranca esa hojita, rompe esa hojita, la quemas y echas las cenizas fuera de tu casa, pero escribe todo lo que tú quieras, escribe todo lo que tú puedas. También te está invitando a que si tú sientes que tienes la capacidad de escribir de una manera profesional, bueno, que este es el momento para hacerlo. Anímate, lánzate a hacerlo, estudia, investiga, averigua de cómo es una manera profesional de hacerlo, porque te va a ir muy, muy bien con esa cuestión. Bueno. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del día de hoy para los que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Bueno, tu persona especial es una persona que la verdad, al parecer, ha entregado todo de él o de ella por la relación de ustedes, pero es una persona que ha recibido unas noticias bastante negativas acerca de ti. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo. Es una persona que está desilusionado o desilusionada de la forma en que se está llevando en este momento la relación de ustedes y ha pensado en romper la relación. Ha pensado romper la relación porque le ha perdido el interés y también se ha dado cuenta de que tú ya no tienes interés en la relación. A ustedes como pareja se les vienen unas discusiones bastante fuertes, se van a mentir el uno al otro, se van a engañar el uno al otro y la verdad es que esto va a terminar en una infidelidad. Bueno, cuando salen estas cartas como tan negativas para cualquier aspecto de la vida de uno, no es para que tú le des la razón a la tarotista, no, tú tienes dos opciones: o dejar que las cosas sigan este curso y que la relación termine en una infidelidad, o ponerte pilas y recuperar la relación de ustedes. Bueno, y no solamente tú, sino también tu pareja, que se pongan pilas los dos, que si quieren estar juntos, bueno, que estén bien, que estén en una relación bonita, estable, que logren crecer los dos. No, no digo que sea un jardín de rosas, no, y que todos los días canten pajaritos alrededor. No, siempre hay problemas y dificultades, como en toda relación, como en cualquier tipo de relación, pero lo importante es poder identificarlas y sanarlas a tiempo. Bueno, si tú quieres recuperar tu relación, bueno, lo puedes hacer. Todo es posible, pero si no, pues hacer un cierre de ciclo de una manera bastante amorosa, bastante sabia y bastante respetuosa. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy. Mira, ese angelito te dice, habrá castigo y reconciliación. Bueno, wow y super wow. Los errores que ustedes hayan cometido como personas individuales, como pareja, bueno, llegó el momento de pagar. Llegó el momento de pagar esos errores, pero este angelito me está diciendo que al mismo tiempo que hay el castigo, no digo venganza ya, no es que te vayas a vengar, no, el universo se va a encargar solito de cada uno de ustedes. Lo que yo les digo es que va a llegar la paga del karma de ustedes, de cada uno de ustedes, por los errores que hayan cometido con la persona especial, entre ustedes dos, pero también va a haber reconciliación, va a haber la oportunidad de que ustedes hagan un borrón y cuenta nueva, si eso es lo que ustedes quieren. Si no lo quieren, bueno, sigan adelante con sus vidas y si no, pues vuelvan a comenzar, mis queridos amigos y amigas. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio.
Con relación, bueno, a la relación de ustedes, mira, esa es la carta de la duplicidad. Eso me habla acerca de la parte femenina de la relación de ustedes, que va a ser la parte como que la que va a querer resolver la relación. Como que es la parte, no importa si es hombre o mujer, no necesariamente hombre o mujer tiene que ser la parte femenina de una relación. A veces los papeles se invierten, no es lo adecuado, pero suele suceder. La parte femenina de ustedes y también alguien que los quiere muchísimo a ustedes, una mujer, los va a ayudar a salir adelante de este embrollo, de este atascadero en el que están en este momento en su relación. Bueno, mucha luz, mucho amor para ustedes y a seguir adelante, mis queridos amigos y amigas, a seguir aprendiendo, porque eso fue que vinimos. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen las cartas a mis solteritos y solteritas. Mira, cierta cuestión, ciertos problemas que tú has tenido, inclusive tal vez problemas de leyes, tal vez problemas legales, llega la claridad para ti, para poder resolver esos problemas, esas dificultades. Estos problemas que te digo que estás teniendo te han traído inclusive problemas con tus personas cercanas, discusiones con personas de tu familia o de tu entorno más cercano. Muy seguramente son problemas que tienen que ver con algo de tu trabajo. Tú eres una persona bastante apasionada, bastante soñadora, que tiene, no sé, tiene un arranque, tiene un empuje para cualquier cosa que se le presente, pero bueno, en este momento tienes ese problema, esa dificultad, bueno, resuélvela en este preciso instante, en este preciso momento. Vas a superar todos esos problemas que tienes en este momento con relación a tu trabajo. Vas a tener el apoyo de personas muy cercanas a ti, inclusive personas de tu familia, pero tienes que solucionar bien esto ya. No vayas a dejar cabos sueltos con esta situación, porque podría como revivirse otra vez ese problema, esa dificultad en un futuro más bien cercano. Lo que tengas que resolver, resuélvelo ahora, ya, con firmeza, con liderazgo, con decisión, con determinación, para que puedas tener en un futuro no volver a tener como problemas por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo. Bueno, eres una persona bastante fiel, bastante firme a todos sus principios y tal vez las personas hayan querido perjudicarte de alguna manera, pero la verdad es que el perjuicio que te están haciendo no va a ser tan grande como ellos o como ellas lo habían estado pronosticando o esperando. Bueno, vamos a ver qué te dicen. Los angelitos el día de hoy, ¿qué te aconseja? Mira, te dice tu pareja te dará paz. Bueno, te viene para tu vida una pareja totalmente maravillosa, alguien con quien lo más seguro la vas a encontrar en medio de estos problemas y dificultades que estás teniendo ahorita. Alguien que te va a ayudar, alguien que te va a aconsejar y alguien con quien tú vas a poder construir muchísimas cosas. También se trata este mensaje de este angelito acerca de tu yo cuántico, ya de tu guía espiritual, que lo tengas más en cuenta ya, que te des cuenta que ahí está, siempre, siempre está ahí esperando a que tú hables, a que tú digas, a que tú pidas para poderte ayudar. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy, para ti que estás solterito y solterita. Vamos a ver qué cartita. Mira, esta es la carta de la innovación y está de manera derecha. Bueno, esto me habla acerca de algo nuevo en todos los aspectos de tu vida. Bueno, después de esa tormenta que estás sufriendo en este momento, va a llegar algo totalmente maravilloso. Lo que estás viviendo ahora es necesario para que llegues a otro nivel en todos los aspectos de tu vida, ya sea espiritual, económico, profesional, personal, de relaciones, todo. Bueno, es algo totalmente necesario para que te saques de tu vida cosas, personas, situaciones, actitudes, hacer o dejar de hacer cosas que no te sirven ya, cosas que no te abonan nada a ti, que no te ayudan a crecer, que te estancan. Bueno, esto de ahora es necesario para que hagas un barrido, una limpieza y sigas adelante. Bueno, mucha luz, mucho amor para ustedes y a seguir adelante. Vamos a ver qué me les dicen las cartas hoy con respecto a la economía de ustedes. Bueno, estás dudando muchísimo para tomar cierta decisión con respecto a alguna inversión, a algo que se te está presentando. Estás dudando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este angelito te está diciendo, la naturaleza te enseña a sanar. Bueno, este angelito te está diciendo, retírate un poquito de la situación, retírate un poquito de la propuesta o del negocio, míralo desde otro punto de vista, pide información, infórmate muy, muy bien acerca de este asunto
para que puedas tener un buen criterio de ver si lo haces o no lo haces. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio con respecto a esa situación. Esta es la carta de la evolución de manera derecha a derecha. Bueno, esta carta te está diciendo que tengas mucho cuidado con esta decisión que quieres tomar, porque tal vez hay cosas que no estás viendo, hay cosas que no te están diciendo acerca del negocio, acerca de esta situación, y que mejor investigues bien antes de tomar una decisión, porque podría verte perjudicado y tal vez perder dinero, bastante dinero. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.